y dice algo que va en contra de la ley de Dios y todo el mundo se aboca a hablar de eso. Opacan el cristiano, pero exaltan las cosas que no exaltan la ley de Dios. Y en ese mundo estamos viviendo. De pronto yo tengo la bendición de tener un hogar cristiano, pero eso no me aparta de la tempestad del mundo. Porque en el trabajo uno encuentra tempestad, en las universidades uno encuentra tempestad. Y aunque tengas un núcleo familiar cristiano, estamos enfrentados a un mundo donde dice lo contrario a lo que nosotros creemos. Entonces, ser discípulo de Cristo no es fácil. Y con toda esta historia que estoy narrando y aquellos discípulos en agonía, una agonía experimentando la soledad, experimentando la oscuridad y de paso en una tempestad, Jesús no aparece. Si lo llevamos a un plano espiritual o a un plano en lo que estamos viviendo hoy en día y vemos nuestro mundo bastante convulsionado, muchas veces nos preguntamos dónde está Jesús, porque queremos que ya venga, ¿verdad? Estaba leyendo las noticias y eso fue la semana pasada, de un hombre que él tuvo una visión demoníaca, no puede llamarse de otra manera, y él se le mostró que debía acabar con su linaje. Mató a la esposa, a la hermana, al hermano, a los padres que eran ya adultos mayores, y iba a matar a su hijo de 9 meses. Eso no fue en este país, pero no es necesario vivir en este país para ver crimen o violencia. Vemos que está desatada una ola increíble. Mire, hay muchas personas que dicen, no, que Venezuela es violencia, pero váyase a cualquier otra parte del mundo y van a estar igual o peor que aquí. Vemos como otros países están en conflicto de guerra. Y el cristiano clama como los discípulos, ¿dónde está Jesús? Porque estamos pasando una terrible tempestad y una terrible crisis final. Luego de la tempestad, tenemos la fatiga. Narran los evangelios lo siguiente. Juan dice que habían remado como 25 o 30 estadios, que eran aproximadamente de 5 a 6 kilómetros. Marcos registra que Jesús los vio remar con gran fatiga. Mientras que Mateo menciona el hecho que era ya de madrugada y estaban fatigados. ¿Qué quiere decir esta historia cuando los cristianos vamos a experimentar fatiga? Muchos de nosotros nos sentimos fatigados del día a día. No es la monotonía del trabajo, porque el trabajo es una bendición para cómo está el mundo hoy en día. Si usted conserva un empleo, dele gracias a Dios porque tiene su empleo. Y si no lo tiene, siga confiando porque Dios es fiel y a sus hijos nada les faltará. Cuando hablan de la fatiga, dice que la fatiga produce persistencia. Todo hijo de Dios que quiere llegar a la Canaán y que quiera construir su carácter va a experimentar fatiga. Como les decía anteriormente, el mundo está en tanta convulsión que el cristiano se fatiga de ver día a día la maldad. De pronto nos preguntamos o sentimos en nuestro corazón que como que fuera a reinar el mal, porque todo lo que nos rodea es mal. Y entonces esto nos hace fatigarnos cada día más y más, pero a la vez nos hace persistir en una mañana gloriosa, en que pronto Cristo va a venir. Porque si no experimentáramos nada de esto y tuviéramos todas las comodidades, quisiéramos seguir en este mundo. Si nosotros gozáramos de salud, de un buen plan económico, tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo todo, no nos va a hacer falta la venida de Jesús. Si vemos que todo el mundo se está uniendo y que todo está feliz, no vamos a añorar la venida de Jesús. Sin embargo, estamos viviendo momentos de bastante confusión y los hijos de Dios desean ver a su Padre Celestial. Les tengo un pensamiento de Martín Lutero que dice así: no me asombro del enemigo cuando le veo venir,
Más bien me asombro cuando no sé dónde está. ¿Usted está experimentando aflicción? ¿Usted está experimentando oscuridad y tempestad? Entonces alégrese, porque quiere decir que Cristo está moldeando su carácter. En toda esta historia seguía leyendo y Jesús no aparecía. Y aquellos discípulos estaban en agonía. Y lo comparo con lo que estamos viviendo hoy en día y Jesús no aparece. Y el mundo sigue en agonía y los cristianos seguimos en agonía. Voy a leer para ustedes en el plan de la redención. En el capítulo 59, el fin del tiempo de la prueba. Se me señaló el momento cuando terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había reposado sobre sus hijos. Habían terminado su obra y estaban preparados para la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor. Y el testimonio viviente se había reavivado en ellos. Por todas partes había resonado la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban presurosos de un lado al otro en el cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban sellados y numerados. Entonces vi a Jesús que había estado oficiando ante el arca que contiene los 10 mandamientos, cuando volcó el incensario. Levantó entonces las manos y en alta voz exclamó: consumado es. Y toda la hueste angélica depuso sus coronas cuando Jesús formuló esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Esto está en Apocalipsis 22:11. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica, y al salir, una nube tenebrosa envolvió a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús se interpuso entre Dios y el pecador, la gente tenía un freno, pero cuando dejó de interponerse entre el hombre y el Padre, el freno desapareció y Satanás ejerció un dominio completo sobre los que finalmente quedaron impenitentes. Sigue narrando la pluma inspirada que en este momento toda oración de los santos fue respondida. La última lágrima derramada fue recibida por el mismo Cristo, pero ya no se podía hacer más. Si vamos a la historia de los discípulos, dice que Jesús se había retirado al monte a orar. Cristo tiene un ministerio esencial y un ministerio importante, pero Él no va a venir hasta que no completemos el proceso. ¿Cómo les voy a demostrar esto? Dice que aún no habían entendido el milagro de los panes, pues sus corazones estaban endurecidos. En el deseado de todas las gentes, en el capítulo 40, habla sobre la noche, una noche sobre el lago, se titula. Dice que aquel día fue bastante impactante para los discípulos, pues habían presenciado un milagro que había llenado sus corazones de muchas cosas. El motivo no era el correcto y Jesús lo sabía. Él estaba lejos, pero podía ver la satisfacción de la multitud y lo que hablaban. Cuenta la pluma inspirada que empezó a gestarse una reunión. Aquella muchedumbre estaba tan contenta porque había sido saciada su necesidad espiritual y de alimento, que decían unos a otros: este es el profeta del que tanto habíamos esperado. Este es el que nos va a liberar. Este es el que viene a establecer su reino aquí en la tierra.
Los discípulos se dejaron envolver por todo esto y ellos empezaron a añorar en su corazón ser partícipes de ese reino terrenal. En sus corazones todavía había egoísmo y empezaron a dejarse llevar por los comentarios. Este es el que nos va a libertar. Este es el que de verdad a los oprimidos nos va a dar la liberación. Este es el que va a llevar a Judá y a Israel a una tierra que fluye leche y miel. Los discípulos empiezan a hablar y dicen, no, tenemos que hacer algo. Jesús es demasiado humilde y él no va a aceptar coronarse rey. Vamos a empezar a mover las masas para que lo proclamen rey y se establezca el reino que tanto hemos esperado. Ya estamos obstinados de los romanos y de aquel yugo opresor. Fíjense cómo los discípulos empezaron a entrar en este juego de ver a Cristo como un rey terrenal. Entre tanto, Jesús está pensando y está escuchando y va y se dirige a ellos y con una voz de autoridad se dirige y les dice, los manda a ir solos en la barca y que crucen el lago hacia Betsaida. Los discípulos se sintieron bastante chasqueados. No entendían la verdadera misión de Cristo. Ellos se miraron unos a otros descontentos. Dice que en sus corazones hubo la intención de rogarle a Cristo que los dejara estar allí. Pero también la hermana registra que nunca antes Jesús había hablado a ellos con tanta autoridad y a la vez con amor, que fue imposible resistirse al llamado. Ellos se miraron y decidieron subir a la barca. Sus mentes iban pensando en muchas cosas. Bueno, entonces no vamos a ser partícipes de cuando lo coronen y esto, y hablaban y murmuraban y pensaban. Pero Jesús enseguida, que lo registra, montó a los discípulos en la barca, despide a la multitud, porque esa no era su misión. Su misión iba mucho más allá, de salvar a la humanidad. ¿Dónde está Jesús? Jesús en estos momentos se encontraba orando en el monte. Sabía que sus discípulos no estaban preparados para todas las cosas que venían. Y también cuenta el espíritu de profecía que él de lejos veía la barca, pues sabía que allí estaban los discípulos que iban a completar una misión. Él se puso a orar incesantemente por cada uno de los discípulos que iba esa noche en la barca. Y dice que con amor y tierno cuidado, como una madre ve de lejos a sus hijos, el mismo corazón de Jesús estaba enternecido por ellos, pues no habían entendido la misión. Hermanos, esta mañana debemos comprender, como hijos de Dios, que debe completarse un proceso en nuestras vidas. Notamos según las Escrituras que Jesús no vino a ellos en la oscuridad. Jesús no se apareció a ellos en la tempestad, ni mucho menos en la soledad. Una vez que los discípulos completaron el proceso y Jesús estaba orando, dice que subió a la barca, Jesús caminó sobre el agua, subió a la barca, la tempestad cesó y enseguida llegaron a donde iban. ¿Quieres llegar a la patria celestial? Todos anhelamos el deseo de que Cristo vuelva pronto. Como hijos de Dios debemos completar el proceso. Cristo no va a venir aún hasta que completemos el proceso de oscuridad, de soledad, de tempestad y de gran fatiga. Cuando el pueblo tenga gran fatiga, cuando estemos cansados de nadar contra corriente y ya el carácter de Cristo sea revelado en cada uno de sus hijos, Él va a venir. Y enseguida vamos a cruzar hacia el otro lado. Quiero hacer un llamado en esta mañana, un llamado de reflexión y de comprensión, porque muchos de nosotros estamos en proceso si queremos ser hijos de Dios. No sabemos en qué proceso estamos, no estoy en tu corazón para saber en cuál de estos procesos estás. Pero debemos encomendar nuestros corazones cada día a Dios.
Porque muchos abandonan la barca porque viene la oscuridad. Viene la oscuridad del mundo y deciden retirarse. Otros no van a aguantar la soledad de estar en comunión diaria con Cristo. ¿Y qué van a hacer? No van a completar el proceso. Hay otro grupo de cristianos que va a pasar la oscuridad, va a pasar la soledad, pero cuando venga la tempestad y sientan que el barco se va a hundir, se van a apartar también. No están completando el proceso si no experimentamos hasta lo último, que es la gran fatiga. Y aquí es donde hablo de la angustia de Jacob. El pueblo de Dios va a pasar por tal angustia que no podemos soltarnos de la bendición de Dios. Vamos a experimentar la gran angustia de Jacob. Y cuando estemos bastante fatigados, es que vamos a ver aquella mañana gloriosa regresar a nuestro Salvador. ¿Quieres completar el proceso? Dije que no iba a ser fácil, pero puestos en las manos de Dios y con la ayuda de su Santo Espíritu, lo vamos a lograr. Vamos a cruzar al otro lado y vamos a ser salvos por la eternidad. Quiero que se coloquen de pie para elevar una oración especial, para que Dios nos ayude como hijos a completar el proceso. Para que Dios nos ayude pronto a recibirlo en gloria, a morar para siempre con Él, con nuestros familiares y amigos. Vamos a orar. Amantísimo Padre y Señor, te damos las gracias porque tú una vez más nos has demostrado que no estamos solos. Que aunque estamos experimentando un proceso en nuestro carácter, tú estás orando e intercediendo por cada uno de nosotros. Tienes un ministerio para con cada uno de nosotros. Y aunque no te estamos viendo en este momento, sabemos que nuestras súplicas y nuestros ruegos están allá, en el lugar santísimo, porque tú estás intercediendo. Queremos prepararnos cada día. Ayúdanos a moldear nuestro carácter para la eternidad. Bendice a cada uno de los hermanos que está acá presente. Y que cuando les toque pasar por ese proceso, se aferren cada día más a ti. Te ruego que perdones todas nuestras faltas y nuestros pecados. Gracias por la bendición de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y te pido todas estas cosas y te las agradezco, no porque en mí haya mérito, sino en la sangre preciosa de Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tengamos la certeza de que hay quien vela nuestras pisadas. Himno número 392. Himno 392. Hay quien vela mis pisadas. Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas.
Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por el mensaje que ha traído en este momento a cada uno de nosotros. Permita que cada uno podamos salir de acá con la seguridad de que Cristo nos está guiando y nos llevará a la patria celestial. Al retirarnos a nuestros hogares, llévenos con bien y que nada ni nadie nos aparte de su bondad. Lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.